Bueno, esto es algo de lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre el Ejército Zapatista. Ya tenemos por acá al doctor César Pineda. Él es profesor universitario, investigador también. Por acá lo tenemos. Bienvenido, feliz año, doctor Pineda. ¿Cómo está? Buenas noches. Feliz año, Adriana, a ti y a toda tu audiencia y gracias por la invitación. Al contrario, doctor, pues hemos visto esta semana, quizá ya haya más medios, particularmente en este sexenio, donde estén tratando el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que para quienes pues sí vivimos, digamos, una época o del 94 para acá, pues sabíamos que era como casi información pues muy sesgada, muy poco conocida, muchos detalles. Ahora tenemos más información, más periodistas e investigadores que han estado documentando pues el movimiento y además pues todo lo que implica la autonomía y los caracoles, el ejemplo que han dado también de esta organización. Y pues de pronto también tenemos en un sexenio, en un gobierno que aparentemente se supone que es progresista, vemos declaraciones como las que ha hecho el presidente el día de hoy particularmente. ¿Y qué opina de pues tanto de este aniversario, del 30 aniversario del Ejército Zapatista? ¿Qué legado, digamos, podemos observar en estos momentos y lo que opina de estas declaraciones del presidente? Yo creo que en general la opinión pública no conoce al movimiento indígena nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es la organización más importante, no solo del país. El sociólogo e historiador Immanuel Wallenstein, una de las figuras académicas más importantes del planeta, catalogó al EZLN como el movimiento antisistémico más importante del mundo. Eh, Creo que el movimiento indígena tiene otra forma de expresarse que no necesariamente son las protestas en la calle, no necesariamente son las demandas frente a los congresos locales, ni necesariamente su participación en los partidos políticos, aunque por supuesto hay comunidades, pueblos y activistas indígenas que participan en los partidos, sino tienen otra forma y no, la gente no está acostumbrada en México a pensar la autoorganización comunitaria como parte de un movimiento que ha sido muy importante en los últimos 30 años en México, especialmente inspirados por el EZLN. Hay una multiplicidad de autonomías, es decir, de formas de autogobierno indígena que recuperan parte del pasado, pero que renuevan formas organizativas en sus comunidades como una forma de afrontar y recuperar su propia vida productiva, su propia vida cultural y sus propios conflictos y problemas ambientales, territoriales, económicos que viven muchos de los pueblos indígenas. Esas autonomías no alcanzan a verse en los medios de comunicación, no son noticia, por lo cual la gente generalmente cree que el EZLN, si guarda silencio, aunque en realidad últimamente ha escrito bastante, es porque no está haciendo nada o es un movimiento que incluso algunos han catalogado como falso, como una creación de Salinas, incluso se puede ver en algunas redes sociales. Esto no puede ser más equivocado. El EZLN ha construido un proceso de autonomía indígena, donde viene gente de todo el planeta a entender cómo se organizan, cómo se desarrollan la gestión de los conflictos y sus proyectos de educación, salud y producción que asombran a cualquiera que entre a las comunidades indígenas zapatistas. Entonces, estos 30 años reflejan este proceso muy importante y que me gustaría comentar más en un momento por qué sucedió así y por qué salieron de los medios de comunicación. Creo que el comentario que hace el presidente hoy es desafortunado en la medida de una diferencia política entre el EZLN y el López Obrador que data de hace tiempo, pero creo que al presidente se le está cuestionando la violencia en Chiapas y como presidente debería responder sobre ello y no con las diferencias políticas de dos formas de izquierda y de movilización social, una el obradorismo, otra el zapatismo, que se dividieron hace muchos años. Creo que lo importante de registrar estos 30 años es reconocer al movimiento indígena nacional y al EZLN como el elemento, la organización más importante indígena a nivel nacional y quizá incluso a nivel continental,
junto con la CONAHI en Ecuador. Doctor, aquí estas declaraciones que creo que pues a muchos nos llamaron la atención, de alguna manera se le responsabiliza al EZLN de que pues el PRI siga estando en algunos lugares, ¿no? O de que en su momento también el PRI dominaba esas zonas, porque pues parece que, lo que menciona es importante, parece que el movimiento quedó en la teoría, como que muchos, quizá también la parte mediática ha sido fundamental, que no teníamos o no tuvimos ese acercamiento profundo, pero también un poco el racismo, el clasismo también del ciudadano de las ciudades, ¿no? Común, de pues no entender qué está pasando en las comunidades, incluso de no entender el indigenismo, y yo me incluyo absolutamente como cualquier ciudadano común, que nos ha costado mucho trabajo el entender que las dinámicas de privilegio en las que estamos los ciudadanos es completamente distinto. ¿Cómo entender estas luchas, ¿no? En esas zonas, y no ser tan, pues no sé si maniqueos, pero de echarle una responsabilidad a un movimiento que lucha por su autonomía, de pues que en la política gane uno u otro partido? Sí, bueno, Chiapas en general había sido un botín del Partido Revolucionario Institucional desde mucho antes del fraude del 88. Es decir, aquí sí se manipula un poco la información porque evidentemente en Chiapas incluso pues las alianzas de las propias fuerzas gobernantes de la Cuarta Transformación pues son bastante cuestionables con el Partido Verde y con sectores del viejo PRI. Es decir, no se entiende muy bien esta acusación que hace el presidente cuando sabe perfectamente que las reglas y los controles clientelares y corporativos en el PRI fueron, incluso en el propio 1988, Chiapas fue uno de los bastiones. Sin embargo, en las zonas zapatistas desde hace mucho, en efectivamente, no se vota. Quizá en algunas comunidades es por eso que aparecen los votos del PRI como mayoritarios, cada vez menos porque de alguna manera todo se ha desconfigurado y reciclado dentro de las fuerzas también de la Cuarta Transformación. Hay que decir que la Cuarta Transformación en Chiapas, a diferencia de otras partes como en la Ciudad de México, tiene características muy descompuestas de fuerzas perredistas, del Verde, del PRI, que han generado una inestabilidad tremenda en el Estado, junto con el crecimiento del narcotráfico, como en otras partes del país. Entonces, esta es la expresión y la cara que tiene la Cuarta Transformación y Morena en Chiapas, por lo cual parece entenderse, estemos de acuerdo o no, con las críticas que hace el EZLN. Bueno, pero por el otro lado, es muy importante entender al movimiento indígena nacional y cómo se organiza. Digo muy rápidamente, abuelo de pájaro, algunas experiencias. En Cherán, en Michoacán, una comunidad de 20,000 personas, de 20,000 indígenas purépechas, se autoorganizaron frente al crimen organizado y los talamontes para expulsarlos, esto hace ya más de 10 años, y formaron el gobierno comunitario, que funciona a partir de 4 asambleas sin partidos políticos, y las asambleas controlan a un consejo de queris, de mayores, les dicen ellos. No quiere decir que ahora solo sean ancianos, gente mayor, sino gente reconocida por la comunidad, que han incluido a mujeres y a jóvenes, y esta forma de gobierno ha solucionado prácticamente todos los problemas, no sin conflictos y no sin problemas, que tenía la comunidad. Otra experiencia ha sido muy importante la Policía Comunitaria de Guerrero, que en su momento articuló muchísimas zonas contra el crimen organizado y reduciendo hasta en un 95% el crimen. En el caso zapatista, las juntas de buen gobierno han generado prácticamente un ejército de promotores y promotoras de salud. Es su propia estructura para combinar la medicina tradicional con la medicina moderna, un ejército también de promotores de educación con su propio sistema educativo, con numerosas cooperativas de producción, tanto de mujeres como de trabajo de la tierra. El EZLN ha recuperado 60,000 hectáreas que estaban en manos de terratenientes, generalmente ligados al PRI. Por eso esta acusación no puede sostenerse. Es decir, el levantamiento zapatista desmoronó
las bases clientelares y corporativas del PRI en el estado de Chiapas, en las zonas donde el ZLN tiene presencia. Y han generado estas formas de autogobierno que hoy se están reestructurando, nos anuncian hace unos días, frente a una nueva autonomía comunitaria. Son solo algunas de las formas de ese movimiento indígena que, insisto, no alcanzamos a ver y que pensamos que no existe porque no aparece o en los medios dominantes o en las noticias, pero es un enorme proceso organizativo gigantesco de miles y miles de indígenas, especialmente en el ZLN, pero también de muchas otras experiencias en Oaxaca, en muchos estados donde todavía hay matrices comunitarias de organización de la vida, de producción de la tierra o también de defensa de la tierra y el territorio frente a muchos conflictos ambientales. Esto es lo que está sucediendo silenciosamente, podría decirse, aunque no se alcance a ver. Y justo por allá iba porque parece que entre sistemas político-económicos que van justamente en unificar, ¿no? Digo, entre la globalización, el neoliberalismo como una forma de gobierno, una sola forma de gobierno y con la exclusión de ciertos sectores, que aquí es lo que muchos quizá no queremos ver ni siquiera en la esquina, ¿no? De nuestras casas donde están pasando muchas cosas. Aquí el presidente verá solamente una forma de gobierno, es decir, creo que para allá estamos, o en la mayor parte, sobre todo con las elecciones de los ciudadanos o de pues de la gente que votamos en un sistema de gobierno, cómo entender, cómo mirar hacia otro lado, porque creo que esa es la parte, de pronto yo digo, cómo podemos ver hacia esas comunidades y ahora en manos, además, en muchos lugares del crimen organizado, cómo podemos acercarnos o cómo entender justamente que hay otras formas de gobierno. Sí, esas otras formas de gobierno, hay que decirlo, hay una secuencia muy rápida que no tenemos tiempo para explicar, pero que viene precisamente de que el Estado mexicano, sus poderes, cerraron sus puertas al movimiento indígena nacional encabezado por el ZLN, pero organizado en el Congreso Nacional Indígena. El ZLN llamó en los años 90 a que todos los pueblos indígenas también se organizaran y se organizaron y se estructuraron en el CNI, que hasta hoy sigue funcionando como una de las expresiones más importantes de los pueblos indígenas. Esta demanda de autonomía se construyó en un proceso de diálogo muy importante de los pueblos indígenas entre sí, acompañados de un sector de asesores, académicos, sociedad civil, que construyeron la propuesta que terminó llamándose Acuerdos de San Andrés. Uh-huh. El ZLN se levantó en armas en 94, la movilización social le exigió no solo al gobierno, sino también al ZLN que transitara por la vía pacífica. Así lo asumió el ZLN, por eso es impreciso lo que dice el presidente de que el ZLN no asumió el cambio por la vía pacífica, lo asumió como respuesta a la demanda en las calles que le exigía una vía política al ZLN de transformación del país. El ZLN se levantó en armas contra el Partido Revolucionario Institucional. El ZLN se levantó en armas contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y luego fue perseguido por el gobierno de Ernesto Zedillo. Es decir, los gobernantes priistas quizá de la última época, de los más autoritarios. Pero, sin embargo, el ZLN inició un proceso de diálogo con el gobierno de Ernesto Zedillo, que el gobierno federal, en ese momento encabezado por Zedillo, firmó para formar e impulsar una reforma que reconociera el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Era la propuesta más avanzada en ese momento en el continente en materia de derechos y cultura indígenas. Ernesto Zedillo se desdijo, no cumplió con esos acuerdos que tenía en la mesa de negociación con el ZLN y luego los zapatistas lanzaron la famosa movilización cuando vinieron a Ciudad de México y millones de personas se movilizaron para exigir al Congreso que esa reforma que no es una reforma y solo una ley, eso reestructuraba las formas de poder, como tú bien lo mencionas, Adriana, de otras formas de gobierno que implicarían incluso un cuarto nivel, se decía, o sea, ejecutivo federal, ejecutivo estatal, presidencias municipales y gobiernos indígenas. Es decir, de ese tamaño era la reforma, era reestructurar al Estado mexicano. Sin embargo, el Congreso de la Unión, donde los panistas se negaron a hablar con los zapatistas, donde los priistas boicotearon, donde incluso hubo pues reveses del entonces partido de izquierda, del Partido de la Revolución Democrática,
terminaron por no aprobar lo que se había acordado en San Andrés y traicionaron el diálogo con el EZLN y le dieron la espalda a los pueblos indígenas representados en el Congreso Nacional Indígena. Entonces, cuando se dice que el EZLN no ayudó al movimiento que encabezó López Obrador, habría que pensar si el PRD en su momento y las fuerzas de izquierda ayudaron o no a reestructurar este país reconociendo los derechos indígenas. Y lo que podemos decir es que no, y que es una tragedia para este país, porque desde entonces hasta ahora está trabada el reconocimiento de las formas de gobierno indígenas. Se supone que en el Congreso de la Unión Morena presentaría estos llamados acuerdos de San Andrés con una nueva ley que podría reestructurar el poder. Hasta ahora no lo ha hecho. Esperemos que en el próximo año todavía tienen tiempo en esta administración para impulsar ese cambio. Sin embargo, no son buenas señales esta disputa que se ha dado entre el presidente y el EZLN, especialmente porque lo que estamos hablando es cómo se ejerce el poder por los pueblos indígenas con sus propias formas autonómicas. Híjole, doctor, hay muchísimos ángulos de los cuales hablar sobre este tema. Yo veo que hay una pregunta muy recurrente porque piensan que está en la teoría, ¿no? Que se queda en la teoría y que se quedaron justamente atorados esos acuerdos, que incluso hubo traiciones también, incluso hasta del Partido de la Revolución Democrática. Para quien quiera también acercarse con detalle también este tema, hay un hilo particularmente en Twitter, pero por supuesto que también pues mucha información que usted ha brindado a las audiencias. Yo quisiera en este tema preguntar expresamente cómo podemos ver concretamente cómo estos autogobiernos ya están funcionando. Ya nos mencionaba uno de los ejemplos, pero hay justamente una fascinación en algunas partes, incluso internacionalmente, ¿no? De cómo se han organizado con mucho éxito, a pesar de que también, por supuesto, como seres humanos podemos tener pues diferencias, pero que hay un sistema de organización pues muy exitoso. Bueno, hay que acercarse no solo a las experiencias, estas más importantes que menciono, la autonomía zapatista, el buen gobierno de Cherán, la policía comunitaria en Guerrero. Hay una decena o quizá una docena de experiencias ya consolidadas. Otros pueblos lo han estado intentando a partir también de procesos organizativos más pequeños, menos consolidados. Pero de alguna manera lo que produjo esta traición de los partidos políticos en el Congreso de la Unión y luego en la Suprema Corte, que no detuvo, digamos, esa ley que en su momento se le llamó ley engendro, porque no reconocía realmente los derechos indígenas, aunque aparentaba que sí. Este punto es importante porque la transición a la democracia que nos vendieron como tan importante, como el cambio que saliera el PRI del poder, todos sabemos que la alianza con el Partido Acción Nacional en realidad hizo que todo cambiara para que todo siguiera igual. Es decir, es una transición a la democracia neoliberal, una democracia de mercado, pero una democracia que no tocó al ejército, que no tocó los instrumentos corporativos del viejo PRI, que siguió haciendo tranza, ya no en la elección, pero sí en los procesos, como hasta hace muy poco, que influyen en la elección, en las campañas, ¿no? Todo el Pemex Gate, los amigos de Fox, en fin, toda una transición que aparentó ser un cambio de régimen, pero que dejaba intocados muchísimas formas del viejo régimen priista. Y una de las cosas que no solo dejó pendientes, sino su palabra incumplida, fue la de reformar el Estado para incluir a los pueblos indígenas bajo el formato de la autonomía, así decía la ley, como parte del Estado mexicano. Esto se discutió muchísimo, fue debatido en todas las universidades, se debatía en los medios de comunicación sobre la reforma indígena, y el problema es que la transición a la democracia se quedó parada ahí. Los pueblos indígenas fueron olvidados. Entonces es un poco injusto. Más allá, podemos estar de acuerdo o no con el EZLN y también podemos estar de acuerdo o no con su posición y su diferendo con el obradorismo. Pero lo que no podemos olvidar es que los pueblos indígenas tienen otra forma de organización, de reproducir la vida, y que provoca numerosos conflictos el que una sociedad
no permita que ellos se expresen, se organicen y se autogobiernen bajo las formas culturales y bajo las formas de sus propios sistemas normativos que permiten la autonomía. Hay que conocer estas experiencias para entender la complejidad de estos procesos. Recomiendo mucho, por ejemplo, siempre el libro a mis estudiantes, es muy sencillo porque se puede descargar en la red, aunque evidentemente, como tú bien has dicho en mi Twitter, @CésarPinedar, hoy se encuentran 2 hilos que tratan de resumir esta enorme información que son de décadas, pero que es uno que se llama Zapatismo para principiantes, de Hernán Ubiña, que es curiosamente un historiador argentino, que es el trabajo impecable, a pesar de que es un trabajo de divulgación. Es muy sencillo de acceder y conocer esta experiencia zapatista. Hay que acercarse a las experiencias y los documentales que ya existen, no solo sobre el STLN, sino también sobre Cherán. Son 2 experiencias muy significativas que nos pueden hablar precisamente de cómo una parte del movimiento indígena, del mundo indígena organizado, está creando alternativas políticas, está creando alternativas económicas. En Cherán, el 80% del bosque se había perdido y hoy han reforestado prácticamente todo el bosque, le quitaron el control del bosque al crimen organizado y a los talamontes, y hoy construyen cooperativas, reconstituyen procesos de organización alrededor de los bienes comunes, que es lo que habla el último discurso también del comandante Moisés del STLN, que construyen común, es decir, una forma de propiedad de la tierra, el agua y los bienes naturales, que no es pública estatal, ni tampoco privada comercial, por decir así, privada mercantil, sino es común. Y estas formas de lo común están asombrando a muchos, a los que estamos cerca de esos procesos y a quienes efectivamente, como tú dices, a nivel internacional quieren conocer estas enormes experiencias que son verdaderas alternativas para reproducir la vida y cuidar de los pueblos. Doctor, pues muchísimas gracias por la información que nos compartes y nos recuerda el libro para poder descargarlo. Zapatismo para principiantes, de Hernán Ubiña, y pues, pueden encontrar un poco de información muy breve en mi propia cuenta, @CésarPinedar, en Twitter o en X, como se llame esa cosa. No, aquí no queremos a Elon Musk. Doctor, pues sí, recomiendo mucho la cuenta del doctor César Pineda, porque de verdad sí hay cosas muy interesantes y además respuestas a personajes que pues de verdad parece que están bien perdidos, pero aquí vale mucho la pena la cuenta del doctor y pues, le mando un abrazo, doctor, feliz año y espero pues poderlo tener por acá pronto nuevamente. Feliz año. Y bueno, solo recordar siempre que fue el PRI, el propio PRI y la derecha panista quienes rechazaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es una historia muy difícil de rechazo, discriminación y de asesinatos y de persecución y represión contra las comunidades zapatistas. La izquierda se aglutinó alrededor del STLN, por lo cual una posición de izquierda y una posición consecuente no es necesariamente estar de acuerdo con los zapatistas, pero sí reconocer la digna demanda de los pueblos indígenas por autonomía, por el respeto de sus culturas y por ejercer otra forma de poder y de lo común. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias al doctor César Pineda. Esperamos tenerlo pronto nuevamente por acá. Muy padre plática. Y sí, asómense a su cuenta de Twitter. De verdad que sí vale mucho la pena.